Bueno, mi nombre es Francisco Rubio, por lo que veo, no sé si me conocen la gente que está aquí, pero yo conozco a pocos no, a nadie. Bueno, yo soy profesor emérito de la Universidad de Las Palmas y lo más curioso es cómo empecé yo. Yo era catedrático de física, pero después sufrí muchas vueltas. Quizá lo más importante es que después de un tiempo largo en la universidad, como profesor y como gestor de la universidad, pasé año y medio en Canadá, en la Universidad de la Columbia Británica, y posteriormente, a la vuelta a España, fiché, vamos a llamar así, por un proyecto muy interesante, que no sé si habrán oído de él, que se llama la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, que es un verdadero ejemplo de lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Pues ya volví aquí y tal y cual. Por lo tanto, yo he hecho un cambio de las cosas que me interesan. Las cosas que me interesan ahora es cómo está cambiando el mundo y cómo eso afecta, por una parte, a la educación y por otra parte a las personas. Y resulta que ahora me encargaron que yo hiciese uno o dos módulos de ese programa que ha lanzado la Fundación, que se llama Transformación Digital. Lo primero que a mí me gustaría saber es si aquí hay mucha gente que está en esos cursos, en el primero, de promotores digitales, o no, para ver cómo hablo. 3. Bueno, pues sí, hay... Bueno, a ver, no se preocupen por todas las cosas que voy a decir, porque lo van a grabar en vídeo, lo van a poner en la red y además tendrán la pequeña proyección que yo, para distraernos, he preparado. ¿De acuerdo? Bien. El título que le di, intenté que fuese un poco provocativo. La transformación digital no va de tecnología, o va sobre todo de personas, me parece que es así, poco más o menos. Claro, el título es llamativo, pero la verdad es a medias, y es que va de las dos cosas. Y eso es lo que intentaré hoy, que ustedes lleguen a comprenderlo. Bien, les he puesto esto porque yo es la primera vez que vengo aquí a la terraza y me parece un sitio que es muy agradable, por lo menos no hace calor. ¿Sí? En la sombra, pero no hay sombra para todos. Bueno, y después me gustó el hecho que ponen en su página web de que esto es una cosa bastante informal, con lo cual no hay que tomárselo como si estuviese uno dando una conferencia. En el momento que quieran me paran y me preguntan cosas, si las sé se las contestaré, y si no, pues ya las buscaré. Yo creo que ustedes son conscientes que de tiempo en tiempo hay palabras que se ponen de moda. En este momento la palabra de moda es transformación digital, como antes fueron clusters o como fue otras muchas cosas más. ¿Entiendes? Eso es lo que en inglés se llama una buzzword, es decir, una palabra que está de moda, pero hay otro significado en inglés, y es que se trata de algo que todo el mundo habla sin saber muy bien de qué va. ¿Entienden? O sea, pero no hay que extrañarse, porque el campo es tan cambiante que cosas que ahora pueden ser de una manera, mañana no son de otra. O sea, por lo tanto, esa es la primera aproximación que uno debe tener, que decir, bueno, sí, esto es así ahora, pero veremos qué ocurre mañana. Bien, por lo tanto, yo lo que sí que les quería hablar en primer lugar es que estaríamos todos de acuerdo que estamos en una época de cambios, pero también les habrán dicho alguna vez que los cambios han ocurrido siempre. Lo que es importante es que detecten cuál es la diferencia específica del cambio de ahora frente a cambios que hubo en otras épocas. Esto es una cosa muy, muy importante, porque cuando estudiaban filosofía, si todavía se estudia aquel Heráclito, no sé qué, que todo cambia, todo pasa, fíjense si hace tiempo que sí dijeron eso. Lo que es importante es determinar cuál es la diferencia del cambio actual.
Eso ustedes lo tienen un poco más o menos claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, si no lo tienen, lo dicen y yo intento explicárselo, si no, paso. ¿Entiendes? O sea, que estamos en una época de cambio es algo normal. Quizá una de las características más importantes del cambio es que el cambio es inmediato en todas partes. ¿Entiendes? Lo que antes tardaba muchísimos tiempos, la misma revolución industrial que se produjo en Inglaterra, el tiempo que llegó a los otros sitios fue muy largo. Ahora es todo inmediato. La inmediatez es una característica, ¿no? Quizá, y por lo tanto afectan de manera desigual a muchas partes del mundo, incluso de un mismo país o de una misma ciudad. ¿Entiendes? O sea que estamos en una época de cambio. Cambio significa transformación y lleva asociada una palabra que ustedes habrán oído también muchas veces, que es la palabra paradigma. Esa a lo mejor es otra buzzword, que es decir, no vale la pena entrar en ella, pero alguna vez se tendrían que preguntar cuando me dicen que cambia el paradigma, ¿sé realmente de qué va? Porque si se cambia de paradigma, sería importante saber cuál era el paradigma anterior y cuál es el nuevo paradigma. El paradigma anterior es normalmente el paradigma que se aplicaba en la llamada sociedad industrial. ¿Cuál era el paradigma? El paradigma de ahora será el que se aplique en la sociedad postindustrial. Esa sociedad que se llama de muchas maneras, pero que todas significan lo mismo. Solo depende de aquel aspecto del cambio en que se fija el autor. Por ejemplo, si hablo de sociedad digital, está claro a qué me referiré. Si hablo de sociedad del conocimiento, es otra cosa. O sea, la focalización la hago en otra cosa. Si hablo de sociedad de la información, si hablo de la sociedad riesgo, si hablo de la sociedad red, si hablo de la sociedad postfordista, o sea, quiere decir que todo ese lío simplemente se están refiriendo a algo distinto, en que las cosas que ocurren son las mismas y el nombre deviene de aquello en que yo quiero fijarme más. ¿De acuerdo? Yo no sé el campo en que ustedes provienen, pero hasta hace muy poco tiempo se estaba hablando mucho de sociedad del conocimiento. ¿Esto les suena? Fíjense que aquellos quizá que hayan estudiado ADE o algo parecido, el gran gurú de todo esto fue Drucker, Peter Drucker, y fue a finales de los 60. Fíjense si ha pasado tiempo desde entonces. Por lo tanto, yo creo que sí que una cosa que es muy importante en el momento actual es el cambio de valor que tiene el conocimiento. Quiere decir, de cómo se genera el conocimiento, cómo se comparte, cómo se aplica, cómo se reaplica, cómo se comparte sobre todo, ¿entienden? Eso sí que lo marca de manera diferente a otras épocas, porque el conocimiento siempre ha sido importante. Lo que pasa que hasta hace muy poco lo detentaban unas pocas personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que el hecho del conocimiento es el nuevo gran capital de las naciones. Y esto está asociado al desarrollo de otra palabra que está muy de moda, y es el desarrollo del talento en las personas. Quiere decir, el conocimiento es una cualidad del ser humano, por lo menos por ahora. Si es una capacidad neta del ser humano, significa, y esto ya se demuestra, que el talento es algo que en una parte se nace, pero en otra muy importante se va consolidando a lo largo de la vida. Y de aquí parten todas las grandes nuevas teorías sobre la educación. Yo no sé si a ustedes les suena el nombre de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, o sea,
Ya me salta. Este teórico afirma que todas las personas nacen con unas ciertas cualidades de talento. La persona debe procurar desarrollar aquellas áreas en las que se encuentran sus capacidades naturales. Porque si una persona desarrolla sus capacidades personales, puede llegar a la excelencia. Si desarrolla capacidades que son adquiridas, pues puede llegar a términos medios. Aquellas capacidades naturales son bastante fáciles de detectar, es aquello que uno hace bien sin invertir mucho esfuerzo y sin cansarse demasiado. Por lo tanto, en la educación es muy fácil detectar esto. Por eso hay que llegar cuanto antes a una educación que sea lo más personalizada posible. Y no como la actual, que es un poco del sistema fordista, quiere decir, del sistema de fabricación en serie. Quiere decir que todos tienen que tener unas características estándar, y el que no tiene características estándar es retirado de la cadena. O sea, es igual que si estuvieses eligiendo tomates. ¿Está claro eso? O sea, por lo tanto, quiero decir, ese es un cambio muy importante, y esto se habló mucho antes de la tecnología. O sea, ya digo, Peter Drucker es de finales de los 60 y empezaba a hablar de los trabajadores de cuello blanco y todo esto. Por tanto, ese es un cambio importante, y es un cambio que afecta a las personas. Por otra parte, existe que el gran capital de las naciones son las personas. Ya no son ni las materias primas. Fíjense, por ejemplo, la mayor parte de materias primas están en África. No son las materias primas, no son los capitales, son lo que una comunidad es capaz de hacer en el desarrollo de las personas. Este es un tema muy interesante. Preguntarse, por ejemplo, ¿para qué hay que educar a las personas en este momento? Cuando nadie puede asegurar cuál es el futuro que está ahí a la esquina. Y cuando estamos hablando de futuro, a lo mejor estamos hablando de 3 años. ¿Entienden? Por eso es una gran utopía cuando sale una lista de aquellas carreras que pueden dar mayores empleos. O sea, el mayor empleo es el desarrollo de una persona que sea capaz de desarrollarse en el nuevo entorno en que vive. Que además es un entorno de esos que se llaman VUCA, si las palabras fueran volátil, incierto, complejo y ambiguo. O sea, estamos absolutamente aterrorizados de la cantidad de información que nos llega. Pero no solo que nos llegue información, y es que sobre cualquier tema ustedes pueden encontrar argumentos a favor y argumentos en contra. O sea, búsquenlo en el tema que quieran. Entonces, cada vez más es importante dónde se posiciona la persona. Porque tiene muchas opciones, pero para posicionarse tiene que haber adquirido por lo menos una competencia que se llame pensamiento crítico. ¿Entienden? Siéntese donde quiera. Bueno, por lo tanto quiere decir, por una parte están las personas, que es un aspecto muy importante del cambio con el desarrollo del talento personal, pero por otra parte están las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales, pues, hace mucho tiempo ya que va esto. Pero yo creo que somos conscientes de que hace aproximadamente 10 años las distintas olas de innovación tecnológica digital dieron un cambio drástico. Pasaron de darse de tiempo en tiempo a darse en periodos de tiempo cada vez menores y cada vez más impactantes. Por lo tanto, estamos diciendo que las olas de innovación tecnológica se han acelerado. Y no sabemos muy bien cuáles serán las próximas, aunque hay futuristas que intentan decirlo. Por lo tanto, estamos que, por una parte, tenemos vamos a llamarlo así, aunque hay gente que no le gusta, vamos a llamarle que tenemos capital humano, capital social, como quieran llamarle, y por otra parte tenemos unas tecnologías. El tema está en cómo aprovechar esas tecnologías para adaptarse al cambio de manera que sea
mejor, voy a emplear esa palabra vaga, mejor para los objetivos de cada persona. O sea, esto creo que es muy importante, porque en un mundo en que todos están sometidos a estos vendavales, es muy importante que la persona esté anclada en unos principios, los que sean, pero además unos principios que a lo mejor pueden cambiar. Y esto marca una diferencia bárbara. O sea, este posicionamiento creo que alguien les tiene que hacer conscientes de que es importante que se lo planteen alguna vez, porque el curso que plantea la Fundación es transformación digital, pero claro, no es transformación digital, es transformación digital de empresas, negocios y organizaciones. Y existen transformaciones digitales de otras muchas cosas. Por ejemplo, ¿existe una transformación digital de la educación? No, la respuesta es que no. Y ahora lo verán, es que no. Porque una transformación digital no es utilizar un PowerPoint. Una transformación digital no es tener una página web. Eso no es lo que se llama transformación digital. Transformación digital es otra cosa. ¿Está claro esto? Por lo tanto, quiere decir que ahí subyace un problema de fondo, y es qué educación, o para qué educación hay que dar para eso que eufemísticamente se llama para el siglo XXI. Porque claro, el siglo XXI es muy grande, estamos empezando. ¿Quién me dice que eso servirá dentro de 10 años? Pues no lo sé. Tiene que servir ahora y con una cierta perspectiva de futuro. Como por ejemplo, una cosa muy importante junto al pensamiento crítico es la flexibilidad. Las personas tienen que ser flexibles, pero como un junco, que puede ser abatidas por las brisas o por tsunamis, pero después vuelven a su posicionamiento. Bien, por lo tanto, estamos en innovaciones tecnológicas digitales que cada vez se aceleran más. Por ejemplo, esta mañana yo estaba leyendo que cada vez hay una transformación de lo que son los relojes inteligentes, con todo eso que se llama los wearables, o sea, que se lleva en gente, que da lugar, entre otras cosas, a la Internet de las cosas, es decir, a captar una gran cantidad de datos de muchas cosas. Pero es que eso va acompañado ya de lo que se llama los implantables, pero no solo de los implantables, sino de la inserción debajo de la piel de sensores. Eso es una realidad ya. Por lo tanto, quiere decir, es que nunca puedes estar en la cumbre de la ola. Por lo tanto, otra cosa que hay que saber es en qué división juego. O sea, esto es importante, ¿no? Por lo tanto, por una parte tenemos el tema de las personas en un mundo en cambio, y por otra parte tenemos las tecnologías digitales que están también cambiando mucho al mismo tiempo. Y mientras tanto, la Fundación nos manda un curso sobre transformación digital de empresas, negocios y organizaciones. Fíjense que yo he intentado decir algo sobre, no, ahora lo leeré porque no se puede leer bien quizá, pero fíjense también que el tema es todavía más complicado. Es más complicado porque la transformación digital depende del tipo de empresa, es decir, si es muy grande, media, pequeña o microempresa, y a qué sector pertenece. Eso que en inglés se llama industrias. Quiere decir, no es lo mismo la transformación digital del sector de salud que la transformación digital de la banca, que la transformación digital de las industrias tecnológicas, que la transformación digital del turismo. O sea, hay principios, pero para cada uno hay que ir construyendo el marco. ¿Entienden esto? Por lo tanto, se trata de un tema complejo. Claro, yo he tenido suerte porque es el primer curso de todos, y la misión mía es permitirles que ustedes construyan una imagen de lo que es la transformación digital, es decir, sepan, si es una imagen no puede ser muy borrosa, pero que sea borrosita, de tal manera que ustedes en esa imagen después vayan encajando las piezas del puzzle que estudiarán en los distintos cursos que forman todo el programa, porque el programa tiene 4 itinerarios, ¿entiendes? Por lo tanto, tengo que tratar superficialmente las cosas, y eso siempre es más fácil, pero hay que tener capacidad de síntesis, ¿entienden?
Otra cosa que me gustaría comentarles es que de dónde surge todo el conocimiento respecto de esto de la transformación digital, en que por una parte están las personas y por otra las tecnologías. Todo esto surge, quiero decir, no es lo mismo que cuando estudiamos los libros en las carreras universitarias o no universitarias, en que existe ya una teoría construida. Aquí no existen teorías construidas. Aquí lo que hacen los que están impulsando la creación de ese sustrato teórico son normalmente procedentes de grandes consultoras o procedentes de grandes escuelas de negocios. Estos son los dos principales, y normalmente son norteamericanos. Por lo tanto, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno mira todo esto? Que ellos los resultados los han obtenido entrevistando a líderes de grandes empresas que han conseguido realizar una transformación digital en su empresa. ¿Entienden? Y eso es lo que te cuentan. Eso lo cogen los consultores de otros países y lo van intentando amoldar. ¿Entienden? Pero, por ejemplo, las cosas que yo le voy a decir, que es lo que dicen prácticamente todos, se hace para empresas que facturan más de 500 millones de dólares al año. Por eso, en el módulo 3 de este primer curso que yo he elaborado, entre las cosas que decía, hecho a faltar es, ¿cómo se hace la transformación digital de las pymes? ¿Cómo se hace la transformación digital del mercado minoritario? Porque claro, esto está, por una parte, las grandes empresas multinacionales, que son las que más, una por ejemplo es Nike, pues, y por otra están las startups. Las startups no necesitan todo esto, porque son tan pequeñas y tienen tanta flexibilidad al cambio que no tienen todos estos problemas. El problema es cuando se trata de una transformación. Siempre es más difícil una transformación que una creación desde la nada. Eso siempre es así. Bien, por lo tanto, yo he dicho, bueno, ¿qué significa transformar digitalmente una empresa? Pues es repensar la empresa, fíjense, para conseguir los objetivos que se proponga la empresa. Porque la primera pregunta, y esto insistiré luego más, que se debe hacer una empresa es, ¿para qué yo quiero transformarme digitalmente? Fíjate que el para qué es más importante que el por qué, y corresponden al término inglés ambos de why, W-H-Y, el para qué. Una empresa que ha hecho fantásticamente esta elaboración ha sido Apple. ¿Por qué? Porque el para qué llega a las emociones de las personas. Y sin decir que quiere vender, vende más. Aunque tampoco Apple es de las que más venden, pero sí es de las que marcan tendencias. O sea, ¿entienden? O sea, estos juegos son los que se están promoviendo y hay que ser conscientes. Por lo tanto, para conseguir los objetivos que se proponga la empresa que quiere transformarse. Y a continuación digo, en el nuevo entorno, ¿cuál es este entorno? Una sociedad postindustrial y ese entorno VUCA. Y utilizan las tecnologías digitales como disparadores para conseguir esos objetivos. O sea, eso poco más o menos sería que es. Por lo tanto, fíjense, si antes hablábamos de una transformación digital de la educación, es primero plantearse para qué queremos educar y después cómo utilizar las tecnologías para conseguir esos objetivos. Fíjense que aquí ya empieza a ver la dualidad del título. Primero pongo el para qué, que eso se refiere no a tecnologías, se refiere a cuáles son las grandes metas que yo quiero obtener. Y para obtener esas metas me voy a ayudar de tecnologías existentes. Personas, tecnología. Eso ya les lleva a pensar, lo cual es cierto, que el enunciado, el título de esta charla es un poco
es un poco falso, porque no es que primero sean las personas y después las tecnologías, lo cual es verdad, pero se necesitan ambas, aunque primero las personas y después la tecnología. Porque fíjense, bueno, está bien esto y después incidiré sobre ello, que las tecnologías como catalizadores, ya me he acordado el nombre del de antes, Ken Robinson, ¿no le suena? Ah, pues Ken Robinson es un educador fantástico que habla, encuentra tu elemento, y es un libro de educación fantástico. Bien, bueno. Entonces, lo que digo es, bueno, aprovechando las tecnologías como catalizadores, pero bueno, ¿qué tecnologías utilizo? ¿Cómo las utilizo? ¿Quién las va a utilizar? Porque no todo es cuestión de cuánto cuestan. Fíjense, y voy a ese nivel porque pienso que puede ser el más cercano, ¿cuántos colegios o cuántas universidades tienen las aulas con pizarras electrónicas? ¿Tienen las aulas con cañones? ¿Y en qué ha cambiado la educación? Que en vez de escribir en la pizarra, darme apuntes, me proyectan diapositivas. Eso no es una transformación digital. Como no es una transformación digital de una empresa tener una página web. Como no es una transformación digital de una empresa dedicarse al comercio electrónico. Es algo más profundo. Y esa profundidad viene por la parte de las personas. Bien, por lo tanto, eso quiere decir, por lo menos para ya tener una idea, poco más o menos, de qué se entiende que significa transformar digitalmente, en nuestro caso, empresas, negocios u organizaciones. Pero sin olvidar que existen otras cosas que se transforman. Bien. Ahora empiezo ya, o quiero meterme en cuestiones ya de transformación. Y para eso, lo que se me ha ocurrido es buscar en un libro lo que yo había pensado, para ver cómo encajan las cosas. Y es un libro que me gusta, y yo se lo recomendaré al final, para que lo verán. Fíjense, yo lo tengo aquí, porque de aquí no lo veo. Fíjense, antes hablábamos de lo que era transformar digitalmente una empresa. Esto es un lío, o puede ser un lío también para ustedes, porque este hecho, distintos autores lo llaman de una manera. Por ejemplo, el autor este que yo utilizo, el término que utiliza es alcanzar la digital mastery, en inglés. Entonces me he puesto a ver cómo se podía traducir esto. Y he encontrado que la traducción que te traen todos es maestría digital, pero la palabra maestría en castellano no significa lo mismo que la inglesa mastery. Y eso tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque sería más, o sea, un digital mastery sería una persona que domina completamente el campo de las tecnologías y su aplicación, los dos factores, tecnología, personas. Sería también tener pericia digital, pero pericia es una palabra que en castellano tampoco se usa mucho. O sería tener control digital, pero la palabra control digital en castellano es otra cosa. O competencia digital. Bueno, quizá esta sería la... ¿Entienden? Pero para que una persona o una empresa o una organización, prefiero hablar de organización, para que una persona o una organización se transformen digitalmente, es necesario que las personas y la organización alcancen la maestría digital. ¿Entienden esto? Para aquellos que están en el curso, esto en el curso está orientado sobre cómo determinar el grado de madurez digital de una organización, para que vean por dónde va. Pero ustedes fíjense solo en esto. Bien. Entonces, lo que hay en ese mapa que he construido, como verán en el curso yo soy muy dado a mapas, porque tengo un aprendizaje muy visual.
Entonces, primero viene el concepto, esto de qué es maestría digital, voy a emplear ese término porque es el que sale de forma más rápida. Tiene dos partes. ¿Por qué? Porque la gente que ha hecho este libro, ¿cómo he llegado yo a ese libro? Estas cosas son las importantes. Pues fíjense, he buscado cuáles son los mejores libros que hay en transformación digital. Y he buscado 2 o 3 opiniones. Y entonces coinciden que ese es el primero y el otro que sugiero es el segundo, de unos 20. Me da igual que sea muy bueno o no sea tan bueno, pero me permitirá posicionarme y poco a poco tener mis propias ideas. Y eso se va haciendo a una velocidad muy importante. Bien, entonces, fíjense, este libro lo han construido de la siguiente manera. 2 señores, que son los autores, querían investigar por qué algunas compañías, utilizando tecnologías digitales, alcanzaban el éxito. El éxito en cuanto a ingresos, competitividad, mercados, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hicieron fue hacer una lista de las 150 empresas que pueden haber en el mundo que pueden haber conseguido esto. Y ellos se fueron a hablar con los consejeros delegados. Voy a emplear esta palabra en vez de emplear la palabra CEO. CEO porque ahora hay CEO, CIO, CFO, en fin, todo lo que quieran. Bueno, pero fíjense cómo las eligieron, como dije antes, empresas que tengan unos ingresos superiores a 500 millones de dólares. Y entonces se dieron cuenta que muchas de ellas habían hecho las mismas inversiones, sin embargo, los beneficios que obtenían eran diferentes. Y se pusieron a entrevistar a estos directores generales, o al presidente, o al ejecutivo mayor, y a preguntar, y llegaron a la conclusión de que todas las que habían triunfado desarrollaban 2 ejes. Un eje es el que se llama capacidades digitales, que es el eje tecnología, que ellos llaman Digital Capability, esta es más fácil, y la otra, la que han desarrollado como capacidades de liderazgo. Esto se refiere más a las personas, aunque no la primera se refiere solo a las tecnologías, también a las personas, como veremos. O sea, llegaron a la conclusión empírica de las que las que habían triunfado lo habían hecho porque habían desarrollado estos 2 ejes, la capacidad digital, capacidades digitales y capacidades de liderazgo. Fíjense, y ahí se lo ponía para cuando lo tengan en el vídeo y vean en el vídeo y en la presentación. La primera se refiere a las capacidades digitales, a las inversiones e iniciativas que ha hecho una empresa para transformarse digitalmente. Por ejemplo, inversiones. ¿Cuánto he invertido en hardware, en software, en redes? ¿Cuánto he invertido en captar talento que me sirva para este hecho? Este es el primer eje. Y el segundo eje, ellos lo identifican como ¿de qué manera los ejecutivos están gestionando el cambio? ¿Entienden? Esta es la dicotomía, tecnología-personas. Y entonces, verán lo que yo les decía antes, muchos colegios pueden tener pizarras electrónicas, cañones, no sé qué, no sé cuántos, pero no hacen nada que no pudiesen hacer de otra manera, ¿entiendes? Por lo tanto, quiere decir que se necesita capacidades de liderazgo, y se necesitan capacidades digitales. Y estas son las 2 cosas que yo quiero desarrollar. Porque la tercera parte es, una vez tenemos esto, ellos abordan un libro guía para la transformación digital. Quiere decir, ¿cuál es el proceso de transformación que yo tengo que desarrollar con los 2 ejes anteriores? Son directrices de gestión concretas para ayudar a una empresa a crear su propia ventaja competitiva. La parte 3 me importa menos, ¿entienden? Me importan más estas 2 primeras para que ustedes asienten lo de la transformación digital como
implicación a que hay que conseguir alcanzar esa maestría digital. Fíjense, en este estudio que realizaron estos señores, se hacían una serie de preguntas. No. ¿No sabe? Bueno, da igual. Si no sale, ya la tendrán porque se la pasaré a Alejandro para que esté. Fíjense, estos señores que hicieron el estudio pronto se dieron cuenta de que las empresas, respecto a estos dos ejes, que es el eje de capacitación digital y el eje de capacitación de liderazgo, se podrían agrupar en 4 grandes segmentos. ¿Han oído alguna vez esto de cuáles son los 4 grandes grupos de desarrollo de maduración digital que tienen las empresas? Como son los principiantes, los que siempre están a la moda, los que son conservativos y los que son verdaderos másteres digitales. Fíjense, fíjense en un eje de coordenadas X, Y, y entonces lo que está más cerca del origen serían los principiantes. Encima de ellos, es decir, arriba a lo largo del eje de la Y, estarían los que están a la moda en innovaciones tecnológicas. Ahora, en vez de por arriba, a la derecha estarían los conservadores, quiere decir que tienen altas capacidades de liderazgo en la empresa, de alineación, pero han apostado poco por las tecnologías. Y encima de estos estarían las maestrías digitales. Estos son los 4. Por ejemplo, en un proceso de transformación digital, lo primero que tengo que saber es dónde está mi empresa. Entonces, esta gente cita ejemplos de transformaciones digitales de empresas que eran principiantes y cómo han pasado de principiantes a maestrías digitales. Otros que eran conservadoras, cómo han pasado de conservadoras a maestrías digitales. O sea que cada caso es especial. Entonces cita, por ejemplo, que una es el caso de Nike, que va de principiantes, va directamente a maestría digital, a tener maestría digital en las personas y en las organizaciones que ellos detentan. Otro ejemplo que ellos citan como empresa que desde el punto de vista del liderazgo es muy fuerte, es una empresa que se llama Asia Paints, que es una empresa de pinturas de la India, que esta pasa de conservativas, es decir, que tenían una gran estructura organizativa muy bien alineada, pero muy floja en tecnología, hacia arriba y se convierten en másters digitales. ¿De acuerdo? O sea que plantean estos 2 ejemplos. Fíjense que cuando hablamos de tecnologías que utilizan, nos estamos fijando en nuevos medios sociales de comunicación. Esas son unas de las tecnologías que tienen que utilizar las empresas. Y entre eso están las páginas web y están los programas de ordenador, que son los que permiten comunicarse a los distintos ecosistemas que rodean a una empresa, tanto interiores, que son sus trabajadores, como exteriores, que los hay de distintas clases y entre los cuales uno de los más importantes son los de los clientes. Después están también, para estos medios de comunicación, se pueden utilizar computadoras o se pueden utilizar, y cada vez más, dispositivos móviles. Eso es lo que le decía al principio, que pasamos de computadores, tabletas, teléfonos, relojes, ¿qué más? No sé. ¿Entienden? Cada día lo móvil es más importante, porque si ustedes se fijan, el número de ordenadores de mesa es ínfimo comparado con el número de móviles.
Entonces, toda la transformación digital hay que basarla en móviles, o en aquello que implica movilidad, porque eso es lo que tienen todas las personas. Por eso el gran reto pendiente, o uno de los que tienen educación, es ¿por qué no la educación online se hace a través de móviles? O sea, por lo menos para mí hay un tema realmente delicado, y es el tamaño de la pantalla, ¿entiendes? Pero eso a lo mejor con una realidad aumentada y virtual se puede resolver, pero ya es ponerse otro dispositivo, otras gafas, ¿entiendes? O sea, por eso va de esta cosa. O también, lo que les decía antes, que estos nuevos canales de comunicación o de conversaciones entre la empresa y su exterior, o la empresa y sus trabajadores, dan lugar a que se disponga de muchos datos. Y ya no se hacen encuestas para saber cómo eran determinados segmentos de clientes, sino lo que se intenta saber es cómo es cada cliente. Esto me lleva una vez más a pensar, ¿por qué no hacemos una educación personalizada? Si las empresas tienen más información cada vez sobre un cliente, para ofrecerle lo que realmente le interesa y nuevas experiencias, eso es muy importante, y eso da lugar al Big Data y da lugar a todo el proceso analítico del tratamiento de datos. Así van surgiendo las cosas. Y al mismo tiempo, lo que les decía antes, del tema de los implantables, de los integrables, todo eso. Pero fíjense, en este estudio se dieron cuenta que muchas empresas, utilizando las mismas tecnologías, habían avanzado mucho más que otras con las mismas inversiones. Por lo tanto, no todo son capacidades tecnológicas, digitales, sino también es qué pasa con las personas, las capacidades de liderazgo. Y eso cada vez es más importante. Por cierto, un liderazgo que a lo mejor no es el mismo que el liderazgo de la sociedad industrial. Es distinto. Bien, esa es la página que no hay. Fíjense pues, porque ellos, esto les llevó a convencerse cada vez más que el éxito no está solo en lo que se invierte, sino en la forma como se lleva a cabo el cambio. Y eso es lo que me llevó a mí a pensar, la transformación digital va de personas, luego de tecnología, porque claro, si no invierto en tecnología tampoco puedo hacer nada. Pero claro, la inversión en tecnología también hay que tener un poco cuidado, porque a lo mejor la tecnología en 3 años se renueva. Por lo tanto, tengo que ir a tecnologías escalables. Dice que el proceso es un proceso complejo, pero además es complejo porque está en construcción, y lo que ahora es de una manera puede ser de otra dentro de poco tiempo. Por eso es tan importante también la innovación que uno personalmente aporte. Bien, esta es la que no estaba, y yo creo que ya tenemos claro que hay 2 ejes que hay que considerar para la transformación digital: el de la capacitación digital y la capacidad digital transformadora, que corresponde a las personas. Entonces encontré esta imagen que me parece muy significativa. Fíjense, en esa imagen yo creo que se resumen las 2 dimensiones, y se refieren a las 2 dimensiones. ¿Qué serían las capacidades digitales? Es que cada músico de la orquesta sabe tocar un instrumento, pero hay uno que no sabe tocar ninguno, pero que coordina y alinea para que haya armonía en las actuaciones personales. Eso es el liderazgo. Fíjense que aquí viene otra razón que ustedes han oído hablar muchísimas veces, y es la cantidad de cursos que se hacen de cómo trabajar en equipo. Es un caso de trabajo en equipo. En un equipo, todas las personas que forman un equipo no pueden ser iguales. Por si todas tienen las mismas competencias, no es un equipo. Cada uno tiene que aportar algo, y tiene que haber alguien que haga que todo eso encaje y vayan en el rumbo correcto.
¿eh? Por lo tanto, esta es una imagen que yo creo que traduce bastante bien lo que se quiere decir en el libro. Las empresas que han alcanzado mayor éxito son aquellas que han desarrollado simultáneamente los dos ejes y que en ese espacio están en el extremo superior derecho de maestría digital. Vamos a ver ahora someramente el caso de las capacidades digitales. Bien, les he hecho este esquema. No lean mucho, yo les voy a resaltar qué es lo importante. Fíjense, ¿a qué se refiere eso que hemos dicho, las inversiones e iniciativas que se han tomado con respecto a la transformación digital en la forma de inversiones tecnológicas o inversiones en fichar a buenos jugadores? Es decir, fichar personas de talento que puedan ayudar realmente a la transformación. Fíjense que las capacidades digitales en el tema de la transformación digital de empresas tienen tres finalidades fundamentales, que son repensar y mejorar para la empresa tres aspectos. El primero es la relación o los compromisos con los clientes. La segunda sería repensar y mejorar los procesos operativos internos. Y la tercera es transformar y diseñar nuevos modelos de negocio como consecuencia de diseñar y elaborar nuevos productos o servicios. Estas son las tres partes más importantes que tiene esa capacitación digital. Entonces, fíjense que ya cada vez más la capacitación digital no es aprender a manejar el Word, el Excel, tal, aunque el Excel tiene su importancia, tal, pero ya estamos hablando de otras cosas. Fíjense que en la primera, en esta de relaciones con los clientes, lo que se quiere es cambiar realmente las experiencias de los clientes. Yo no sé si ustedes han oído que cada vez más estamos en una economía de experiencias, que lo importante es las experiencias que le haces vivir a los clientes de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus deseos, e incluso haciéndoles percibir que hay algo que no han detectado, que encajan perfectamente en sus características. Es el que muchas veces nos adelantamos o se adelantan a las necesidades de los clientes. Todo esto es un proceso en que la analítica de datos y las psicologías cada vez tienen mucho más que decir en cómo llegar a los clientes. En esto está relacionado, por ejemplo, todo el tema de omnicanales que existen actualmente para llegar a los clientes. Es decir, que a cada cliente se le llega mejor utilizando un determinado tipo de tecnología. Y eso hay que saberlo. Y eso, por ejemplo, lo adquiere Google cada vez que nosotros entramos y buscamos una página, y lo va guardando. Ahora, aquí, no voy a entrar aquí, pero por ejemplo, unas cosas que tiene que mejorar es, yo estaba interesado en comprar una mochila, y entonces entré en muchos sitios para buscar mochilas tal y cual. Entonces resulta que ahora siempre que entro en los medios de comunicación que a mí me interesan, me aparece de esta mochila. Pero lo que Google no sabe es que a mí me han dejado de interesar las mochilas porque ya la he comprado. Eso es lo que se llama el ciclo de vida del cliente. Pero a eso también se llegará, ¿se dan cuenta? O sea que ese es un hecho que está ahí, y esa es una parte de esa capacidad digital. Fíjense que esto es de la parte de inversiones y iniciativas, pero esto tiene mucho que ver con personas. Porque, por ejemplo, un tema muy importante de esto es, ¿qué hago cuando la empresa comete un error
de comunicación. ¿Cómo resuelvo esa situación? ¿Entienden? Por ejemplo, que le he contestado de manera incorrecta a un cliente. O sea, eso también no es solo tecnología, ahí detrás hay personas también. Por lo tanto, hay que tener una idea clara de lo que son las relaciones con personas. La otra parte que hay que repensar como parte de estas capacidades digitales en la transformación digital es las capacidades que están relacionadas con los procesos operativos internos de la empresa. O sea, así como lo anterior era cómo se relaciona el ecosistema interior de la empresa, normalmente un departamento o una unidad, con el ecosistema de clientes, que a su vez está muy segmentado, y llega posiblemente a una segmentación 1 a 1, es qué se hace en el interior de la empresa. Cómo yo defino unos nuevos procesos operativos que me aumenten la eficiencia y la flexibilidad. Fíjense que lo importante, en este caso, en el caso de la transformación digital, es importante ganar dinero, porque si las empresas son empresas con ánimo de lucro, pero es más importante reducir gastos. Y una de las partes de esta repensar y mejora de los procesos internos es esa que les digo. Y por último están los modelos de negocio. Fíjense, a través del uso de tecnologías, una empresa puede transformar los productos o servicios que ella vende, pero puede crear otros adaptados a las necesidades reales o potenciales de clientes. Y aquí sí que interviene el tema de la innovación. Una empresa que tenga gente muy innovadora, pues en este tema... Esto es importante porque estas dos partes últimas son bastante oscuras a la competencia, hasta el punto de que el único peligro que hay es de los propios empleados. Yo no sé si ustedes han visto lo que ha ocurrido hace unos días con Ryanair. Sí. Ryanair, la realidad es que Norwegian les ha quitado a los pilotos, les ha fichado a los pilotos con más experiencia. Y entonces se han quedado, entonces lo aducen a que tienen, de que han planificado mal las vacaciones. ¿Entiendes? O sea que estamos en un mundo... Vale. Por cierto, otra cosa que creo que es importante que aprendan, como ya les decía antes, es contrasten siempre noticias con medios de opinión diferentes y al final háganse su idea, porque la manipulación de las noticias es asombrosa también. Por lo tanto, en eso tienen que tener... Por lo tanto, estas son las tres capacidades, o sea, estas son las que hay que desarrollar. Y la empresa tiene que tener en su interior personas que sean capaces de hacer eso. Pero fíjense que veremos que tener personas que sean capaces de hacer eso no es suficiente. Porque en una orquesta yo puedo tener muy buenos solistas, pero si cada uno va por su lado, aquello no me sirve. ¿Está claro esto? Yo no sé, bueno, o sea, ustedes no están muy metidas en la universidad, pero por ejemplo, en las universidades el flujo de información entre departamentos es bastante escaso. Eso son conscientes, ¿no? Por no decir inexistente. Por no decir inexistente. Por tanto, primero, la universidad no es una organización que aprende y la universidad no es una organización que se ha transformado digitalmente. ¿Y qué quiere? ¿Entienden? O sea que, por eso les digo que aquí los cambios duros son las personas. Y estas son las mentalidades que ustedes tienen que ir incorporando con todas las dificultades que encontrarán. Bueno, pues esto es con respecto a las capacidades, que ya hemos visto que con solo capacidades no llegamos a ningún sitio. Vamos a ver ahora, de forma rápida, el tema de las capacidades digitales para la transformación. Aquí, al principio, he introducido una serie de nombres
de empresas, que son las que están arriba, en que junto a Asia Paints y Nike, Starbucks, esta la conocen prácticamente todo, porque además ya ha desembarcado en Las Palmas, está en el aeropuerto y va a abrir el Corte Inglés. El tema de Burberry, una tienda de ropa británica, de gabardinas, era Air France, PG, Codelco. Codelco es una compañía minera chilena extraordinariamente fuerte del norte de Chile. Caesar Entertainments, eso es una empresa de Las Vegas, de entretenimiento y otra. O sea, de cuando. Ahora, les he puesto en rojo, aunque ahí no sé qué color tendrá, que el proceso de adquirir la maestría digital y por lo tanto conseguir la transformación digital es un proceso que tiene que ir de arriba a abajo, no de abajo arriba. ¿Está claro? Ni aún en estos momentos tan democráticos. Se necesita alguien que marque la pauta, un equipo que controle y trabajadores que se sientan satisfechos y motivados. Esa es la dificultad. Por eso ponía que, bueno, top-down. Entonces, entre los aspectos de la capacidad de liderazgo digital, hay 4 aspectos que yo creo que son muy importantes. Primero, hay que crear en la empresa una visión transformadora, utilizando tecnologías. El concepto de visión lo saben. Fíjense que yo creo que es más difícil que una empresa cambie su misión, pero su visión sí, incluso sus valores, porque los valores de ahora, y estoy hablando de valores éticos universales, no son los mismos de los de hace algún tiempo. Por lo tanto, se necesita establecer una visión. Es el primer paso para la transformación digital. Bueno, no, el primero es otro. El primer paso para una transformación digital es convencer a la persona que tiene la máxima capacidad de decisión, normalmente al consejero delegado. Sin su colaboración decidida no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? O sea que, por lo tanto, también es una cuestión de personas. Bueno, pues una vez ya convencido, se crea esa visión digital transformadora y hay que lograr la motivación y el compromiso de los empleados. Comprobar, bueno, esto debe ser bastante difícil, a no ser que tú les hagas vivir a los empleados la visión que tú tienes y se sientan copartícipes del proyecto. Hay una anécdota de una vez que Kennedy, fíjense, en los años 60, estaba visitando las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida, en Estados Unidos. Entonces, él iba paseando por allí y ve a una persona que estaba limpiando unos baños y le pregunta, ¿y cuál es su trabajo aquí? Y el tío le responde, mi trabajo aquí es ayudar a llevar a un hombre a la luna. Ese es un caso de asumir visión. No dijo, yo estoy haciendo aquí un trabajo de mierda, que esto no sirve para nada, que no sé. Eso es lo que hay que... Para eso se necesitan líderes. Y se necesitan líderes a distintos niveles. Esa es una gran dificultad. Después de esto, viene la gobernanza digital. Quiere decir, todos estamos motivados, ya todos compartimos la visión, pero cuando nos ponemos en marcha, hay que procurar que el tren no salga de los raíles. Quiere decir, hay que controlar si estamos haciendo realmente lo que queremos hacer, para rectificar en el momento que veamos las mínimas. Este tema es un tema también delicado y esto implica nuevos modelos de organizaciones. No pueden haber organizaciones de tipo jerárquico, aunque sí que deben haber organizaciones que tienen muy bien establecido cuál es el rol de cada persona. ¿Qué puede y qué no puede hacer cada persona? ¿Hasta dónde llega la delegación de decisiones? Eso da lugar a nuevas... Y por último, hay que desarrollar capacidades de liderazgo tecnológico específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las empresas van a tener
una unidad de, no voy a llamarle TIC, porque cada vez se llama más IT, tecnologías de la información, y distinguen en estos niveles entre tecnologías de la información y tecnologías operativas, OT. Va a haber una unidad de estas. ¿Cómo encajo yo a la gente de esta unidad con la gente del resto de unidades de la empresa? Porque claro, lo que tampoco pueden hacer es que ellos saben lo que hay que hacer y nadie más. Ellos es un engranaje del equipo. Hay que tener en cuenta que las herramientas o las innovaciones tecnológicas digitales son una herramienta, no son un fin. Entonces, ese encaje es muy difícil muchas veces. ¿Por qué? Porque la preponderancia que quiere tener el Departamento de Tecnologías de la Información es muy grande. Esto acompañado a que normalmente el resto de departamentos, sus conocimientos son francamente, a lo mejor, bajos. ¿Entienden? O sea, que ese equilibrio hay que vigilarlo bien. Y así, por ejemplo, decía, el Departamento de Tecnología de la Información tiende a ser muy fuerte porque todo esto que estamos haciendo, me refiero en la parte de capacidades digitales, se desarrolla todo a través de ecosistemas y plataformas. Se utiliza Internet como plataforma, de tal manera que, sin entrar en detalles, cada empresa a lo mejor debe tener 5 tipos distintos de plataformas para dedicarse. Una de ellas es dedicada a clientes, otra interna. Claro, esto la construcción la tiene que hacer el departamento de IT, pero tiene que hacerla el departamento de IT de acuerdo con las necesidades que tienen los que están relacionados con los clientes, y tienen que supeditar la tecnología a esto. Eso a veces tampoco es fácil. ¿Entienden? Por lo tanto, fíjense como siempre son las personas lo que van saliendo y lo que van quedando. Hay una última parte en este libro que para mí aquí no tiene interés, pero ya que se la cité, les he puesto una diapositiva. ¿Cuál es la hoja de ruta para hacer la transformación digital o alcanzar la maestría digital? Eso es lo que se llama en inglés de esa forma tan rara. Leaders Playboy for Digital Transformation. En primer lugar, definir el marco que tengo que seguir. Eso que en inglés se llama framework. Después, ¿cómo enfoco las inversiones? Este es un punto clave, porque depende de lo que tengo. Normalmente tendré que hacerlo de forma escalable. Pero ¿cómo lo hago de forma escalable si mis competidores van más deprisa que yo? Fíjense que ahora, por ejemplo, se está gestando una alianza entre Walmart, que es supermercados de distribución, con Google, para competir con Amazon. O sea que, ¿entienden? El tema de las inversiones, ¿cuánto necesito y cómo consigo lo que necesito? ¿Cuánto invierto en tecnología antes de que se me quede obsoleta? Todo esto son cuestiones a tratar. La tercera es movilizar continuamente a la organización para estar manteniendo esa llama de que todos se deben alinear y adquirir la cultura corporativa que hay. Esto es bastante difícil, pero es clave. O sea, toda la gente debe tener una misma cultura y después el cambio hacerlo mantenido. Después de esto, he considerado que ustedes deberían tener alguna idea sobre, yo tengo que verlo porque si no, no lo voy a sobre qué competencias sería necesario que adquiriese una persona en una organización relacionada con las tecnologías. Y para esto, lo primero que he hecho es una reflexión de un tema que me parece fundamental. Fíjense, las características para la transformación digital o para adquirir la maestría digital
las veo como el lugar de convergencia de tres grandes áreas. Primero, competencias para la vida, que creo que esto es muy importante. Competencias genéricas profesionales, posiblemente la universidad será la única que dan, genéricas, y competencias específicas profesionales. Yo creo que ese tema es cada vez más importante. Fíjense que ahora, que ahora nos están hablando de que si nuestra formación es por competencias, eso no es verdad, nuestra formación sigue siendo por conocimientos. ¿Entienden? Lo difícil es ver cómo encajo los conocimientos para desarrollar las competencias necesarias, y para eso la mayor parte del profesorado no estamos preparados todavía. Por eso va a ocurrir una cosa que aquí resalto, la importancia de la educación no formal. La educación no formal es algo como lo que hace la terraza. Pero además, con la gran posibilidad de que la Unión Europea reconocerá partes de la formación, de la educación no formal, como formal a partir de 2018. Y España ha firmado el acuerdo. Otra cosa es que lo cumplan o no. No, pero Europa lo ha firmado. ¿Entienden? Bueno, entonces le añado aquí una serie de cosas que lo de educación no formal me parece claro. Déjenme, porque lo tengo que leer, porque ni yo no lo leía desde ayer. Fíjense que es importante que se pueda aprender, desaprender y reaprender. Esto es más importante de lo que se creen. Muchas veces hay que dejar de lado cosas que aprendimos, porque ya no nos sirven. Y no podemos, bueno, algunos no podemos tenerlo todo. Por lo tanto, hay que desaprender. Y hay que aprender cosas nuevas. Pero eso se puede hacer en cualquier momento de la vida. Esa es una diferencia también en el momento actual. O sea que desde una perspectiva formal yo creo que a lo máximo lo que se hace esto. Igual que esta mañana me preguntaban en una radio si la educación depende de la política. Yo les decía que por supuesto. Pero no solo de la política, la educación depende de la comunidad que rige el colegio al que ustedes mandan a sus hijos. Eso es claro. Otra cosa es que llega un momento en que la persona deja de coger lo que le dan y lo que le imprimen para buscar su propia vida. Pero eso es una realidad. Por tanto, no solo es en política. La política puede cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, desarrollar más unos sentimientos que otros. Pero bueno, este no es el tema de aquí. Fíjense que todo esto yo lo llevo más lejos de lo que es la transformación digital de empresas, porque hay una cosa de la que no hemos hablado y no está en ningún de esto. ¿Existe una transformación digital de las personas? Fíjense que estamos en una época de más preguntas que respuestas. Y además, las respuestas cambian. Ustedes conocen la anécdota que se le atribuye a Einstein. Bueno, a Einstein se le atribuyen casi todas. Einstein estaba en un curso de doctorado de Princeton, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y les pone un examen a sus alumnos. Y uno le dice: profesor, las preguntas son las mismas del año pasado. Y Einstein le responde: sí, pero este año las respuestas son distintas. Hay que tener en cuenta que estaban en una época de cambio de paradigma del tránsito del siglo XIX al siglo XX, que eso en la física representó un revolcón total. ¿Entienden? O sea que estamos... Y no me extrañaría que no solo cambien las respuestas, sino que con el tiempo cambien las preguntas. Por eso hay que estar... O sea, yo creo que la flexibilidad y tener unos ciertos anclajes es algo fundamental en la educación. Aquí les pongo la propuesta de competencias digitales que una consultora española de Roca Salvatella sugiere, para que vean a qué tipo de competencias se refieren. Muchas cosas coinciden con lo que hemos estado dando, porque claro,
o sea, las consultoras españolas se nutren todas de las mismas fuentes y el valor lo añaden dependiendo de la capacidad de las personas que están haciendo esa curación de contenidos. ¿Le suena la palabra curación de contenidos? Esa es una nueva, ¿cómo se llama esto? Es una nueva profesión y trabajo, que es como hacer así una especie de broker de información de cosas determinadas. Es muy importante. Es content curation. O sea, ustedes, esto se puede hacer, ¿cómo se llama esto? Sin pagar, gratuitamente, y ya si lo quieres hacer gratis, pero tú puedes dar ese servicio. A ti todos los días te pueden llegar de un determinado tema, por estrecho que sea, todo lo que se publica bajo cualquier formato en cualquier lugar del mundo. Y tú eso lo vas estructurando, haces un paquete y se lo vendes. ¿Entiendes? Eso es una de esas que... Bueno, pues ahí están las de Jenny Roca. Por ejemplo, está muy bien que, para entrar en castellano, que busquen ustedes la consultora Roca Salvatella, todo junto. Estos son dos chicos que empezaron en la UOC. Fíjese lo que son las cosas. Jenny Roca es uno de los mayores influencers que hay ahora en España. Este chico no se puede imaginar qué carrera estudió en la universidad. Biología. Arqueología. Pero perdón, uno de los grandes influencers españoles es Enrique Dans. No sé si lo han oído. Este es biólogo. O Juan Fraile, que también es biólogo. O sea que da igual lo que uno estudie, después encajará donde se encuentre mejor. El tema de Ken Robinson es, o sea, cada persona, cada niño, cada niña, deberíamos ayudarles a encontrar su elemento. Y si añaden una teoría japonesa que es el Ikigai, es todo eso, y además que me paguen. ¿Entiendes? O sea que, bueno, y yo creo que, a ver, esto es, fíjense, esto es la conclusión final que hace el autor del libro. No sé, por si no lo pueden leer todos, lo voy a leer yo. Dicen los del libro donde yo he sacado los mapas los he hecho yo, pero son de contenido del libro. Nuestra conclusión general de este trabajo es simple. Todavía no se ha visto nada. Dentro de los próximos 10 años, industrias, economías y probablemente sociedades enteras serán transformadas por un aluvión de tecnologías que hasta hace poco solo existían en la ciencia ficción, pero ahora están entrando y remodelando el mundo de los negocios. Convertirse en un maestro digital, digital mastery, es un reto, pero nunca ha sido un mejor momento. Cuanto más espere, más difícil será. Bueno, ellos también están vendiendo producto, pero hay algo de verdad. Entonces, el libro del que yo les hablaba es este. A mí este es el que, después de buscar yo a ver qué opinaba la gente que sabía, y me parece que está escrito de una forma bastante fácil. Y ahí está mi correo por si necesitan conectarse conmigo. Ahora, bueno, y con esto ya les he dado bastante la vara, porque esto de informal no ha tenido mucho. Hemos estado hora y media. Ahora hablamos, si ustedes quieren. Si ustedes quieren que un día lo dediquemos a algún aspecto concreto, me mandan un correo. Porque claro, yo no sabía el producto que les interesaba a ustedes. Que eso es algo esencial. Y nada, los que estén en el curso, pues... los que estén en el curso, lo primero que les sugiero que lean es la presentación que hay, que la he subido al foro. Mírense eso. La presentación que... Sí, antes de meterse en el manual, porque si no se perderán. Porque el curso tiene 3 módulos. El módulo... Vamos a ver. El primer módulo habla de cuál es el entorno que está ocurriendo todo esto. El segundo, de principios de transformación digital. Y el tercero,
de formación de capacidades y de aquello que no trata este curso, porque hay dos temas que son importantes que se han introducido, pero claro, todo es importante, es normas legales para la transformación digital y el tema de la ciberseguridad. ¿Entienden? Bueno, el segundo es muy largo. No intenten aprenderlo todo. Yo les he procurado en esa presentación señalar con estrellas lo que es más importante. ¿Entienden? Y otra cosa que les recomendaría es no entren a todos los enlaces que hay, porque no terminarán nunca. Por si sirve y todavía tienen esta mentalidad, un aprobado del curso se puede lograr simplemente sin entrar a ningún enlace. ¿Entiendes? O sea que eso es. Ahora, si quieren y tienen alguna pregunta, y yo sé... Sí, Francisco, ¿me permite que te tutee, Francisco? Pues mira, no lo sé. Bien. Go ahead. Nada, el tema, antes comentabas que bueno, que todavía nos faltaba, o sea, que no podíamos hablar de cambio tecnológico en las personas, pero ya en marketing, o desde hace años se habla en el mundo marketingiano de nativos digitales, de millennials, de personas que ya nacen con la tecnología bajo el brazo, o sea, que ya no es una... ¿Me permites que me siente? No es una transformación digital, sí. No es una transformación digital, ya vienen transformados digitalmente, ¿no? Pregunto. Hay un libro que se llama ¿Existen los nativos digitales? Les recomiendo que lo lean. Porque la teoría es que no. La teoría es que no existen, hay que formarlos. Porque si una transformación digital es esto que hemos hablado, ¿usted creen que las personas nacen con todo esto? Además, podemos admitir que de lo antiguo no sirve nada. Por eso, ¿entienden? Una vez más, como dicen los orientales, yo creo que el éxito está en el equilibrio. Fíjese que no digo en el punto medio, porque como soy de física, sé que el equilibrio no está en el punto medio dependiendo de la densidad de los cuerpos. Leer ese libro que me parece, además, es un ebook que me parece vale 10 euros. Pueden cogerlo en Amazon. ¿Entienden? Hombre, tienen una predisposición mayor, eso es verdad. Pero ¿sabes en ese libro lo que va? Que los nativos digitales deben ser los padres, para educar a los hijos en el uso de las tecnologías. Porque los chicos también salen en la era del automóvil y no nacen sabiendo conducir un coche y qué es un coche. Ahí hay algo de tal, pero es cierto, por ejemplo, lo que tú dices de los millennials, claro, cada vez más existen segmentaciones de generaciones y se dan unas características estándar. Lo que yo no sé es, al encontrarme con un millennial concreto, si cumplirá esas características medias o no. Por lo tanto, prefiero fijarme en la persona y ver qué sale. Sí, bueno, quizás sea más... Por ejemplo, hay cosas que sí que parece que son ciertas. Por ejemplo, que cada vez más se va hacia un aprendizaje más visual. ¿Entiendes? Que los niños son capaces de manejar los juegos, porque sí, son nativos digitales en juegos, en saber jugar y para distraerse, pero en otras cosas. Porque las aplicaciones en sí son intuitivas. Ellos aprenden rápido porque se supone que tienen una explosión de curiosidad que conservan